¿Tienes memoria RAM compatible con Expo o XMP y quieres sacarle todo el rendimiento en tu placa base Soyo? ¡Máxima potencia! ¡Ya! En este video te mostraré cómo activar Expo o XMP paso a paso, de forma segura, mitigando o reduciendo errores, y qué hacer antes y después de cambiar esta opción en el BIOS. ¿Qué es Expo y por qué activarlo? Expo o Extended Profiles for Overclocking es la plataforma AMD y XMP Extreme Memory Profile con Intel. Te permite activar los valores óptimos de velocidad, latencia y voltaje para tu RAM con un solo clic. Si tienes memoria con perfil Expo o XMP y no lo activas, probablemente estés usando la RAM a una velocidad mucho más baja de lo que podrías. Por ejemplo, es como comprar un auto o carro deportivo y manejarlo en primera todo el tiempo. Expo y XMP te permiten la posibilidad de que tu memoria funcione o llegue a alcanzar a funcionar a su velocidad publicada como posible. Antes de activar XMP o Expo, asegúrate de lo siguiente. Idealmente tu memoria RAM debe tener soporte para Expo o XMP. Normalmente lo indica en las especificaciones en la caja o al lado del nombre del producto de tu placa base. De preferencia, actualiza el BIOS de tu placa base Soyo. Revisa en la página oficial de Soyo si hay una versión más reciente del BIOS para tu modelo. Si no sabes cómo actualizar el BIOS, te dejo el enlace a nuestro video aquí paso a paso y en la descripción para las placas base Soyo. Si tienes un APU o CPU con gráficos integrados, puede que tengas que conectar tu monitor directamente al puerto HDMI de la placa base, por si existe algún conflicto después de reinicio, ya que Expo o XMP pueden o pudo haber cambiado los timings, los tiempos de forma agresiva. Si utilizas memorias de marcas de la región de Asia, es probable que no podrán alcanzar siquiera la frecuencia indicada para Expo o XMP. Esto de forma fácil y tendrás que hacer esos cambios de forma manual, lo cual aumenta el nivel de complejidad. ¿Cómo entrar al BIOS? Para acceder al BIOS, enciende o reinicia tu PC y presiona varias veces la tecla Del, suprimir o F2 apenas veas el logo de Soyo. Una vez dentro, estarás en la interfaz del BIOS. Y si no sabes cómo entrar al BIOS, qué es el BIOS y UEFI, te recomiendo que veas este otro video. Ahora sí, activar XMP o Expo. Ahora, en el BIOS, sigue estos pasos para activar XMP o Expo en placas base Soyo. 1. Puede que tengas acceso a la opción XMP o Expo en el menú que se muestra por defecto, y a veces puede que te deje modificar el valor ahí mismo, pero en otras ocasiones no será posible y tendrás que dirigirte a la pestaña Turbo u Overclocking, dependiendo de tu placa base Soyo y versión del BIOS actual. 2. Busca una opción llamada XMP, Expo Profile, Extreme Memory Profile, Memory Setting o A-XMP o Expo. 3. Selecciona donde seguro dirá Disable para deshabilitado en esa opción. En este caso es A-XMP y cambias el valor usualmente al perfil 1 y en este caso es XMP Profile 1. 4. Verifica que los valores de frecuencia al menos coincidan con los que anuncia tu memoria RAM que son posibles. 5. Guarda los cambios ya sea yendo a la pestaña de Exit Salir o solamente presionando F10 y seleccionar la opción Yes para sí y reiniciar. ¿Qué hacer si tu PC no arranca? En algunos casos puede que el sistema no arranque correctamente al activar Expo XMP y si esto sucede, apaga el PC completamente y luego lo vuelves a encender. Y si tu PC aún así no arranca o el perfil no aparece activado, entonces intenta lo siguiente. Mantén presionado el botón Clear CMOS o limpiar el BIOS de la placa base si lo tiene, o retira y vuelve a colocar la batería o pila del BIOS después de unos segundos. Vuelve a entrar al BIOS y intenta con otro perfil, si es que existe la opción, o ajusta manualmente los valores. Con memoria RAM DDR5, intenta con un solo módulo RAM en lugar de 2 o más módulos para la primera vez. Mejores prácticas y consideraciones al activar XMP o Expo. Siempre inicia estableciendo el perfil oficial de tu memoria. Prueba estabilidad. Después de activar alguna de las opciones, utiliza herramientas como Mentes 86 o CCT o AIDA 64 para verificar estabilidad.
Monitorea temperaturas y voltajes. El overclocking incrementa temperaturas y consumo, por lo que debes asegurarte de tener suficiente refrigeración o ventilación. Notas adicionales que siempre debes tener en cuenta. La calidad de las memorias importa. No todas las memorias tienen el mismo margen para overclocking o ajuste de timings. Mantén actualizado el BIOS. Muchas actualizaciones del BIOS mejoran la compatibilidad y estabilidad de memorias. Ajuste manual avanzado. Si tienes experiencia, ajustar timings o tiempos manualmente puede darte mejores resultados que configuraciones automáticas. Crea copias de seguridad, documenta o fotografía tu configuración actual del BIOS antes de hacer ajustes significativos. Entiende los riesgos. El overclocking puede anular garantías o afectar la vida útil de los componentes. Procede con cuidado y responsabilidad. Verificando que Expo está activo. Desde la misma interfaz del BIOS podrás ver si la frecuencia a la que están funcionando las memorias RAM ya están en su perfil XMP o Expo, que para estas DDR4 es de 3200 megatransfers. Recuerda siempre priorizar la estabilidad y verificar cuidadosamente los resultados obtenidos, que muchas veces podrán requerir muchas reconfiguraciones y pruebas. Y esto es todo. Ahora estás aprovechando al máximo tu memoria RAM en una placa base Soyo gracias a XMP o Expo. Si este video te ayudó, deja tu like y suscríbete y revisa la descripción para más guías útiles como las de actualizar el BIOS, habilitar Rebar y activar TPM de esta marca y muchas otras más.